Sin Maneras Lab, el podcast de Jessica Cristóbal, concebido como un laboratorio de ideas y desarrollo. Un laboratorio de periodismo en Onda Merlín Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí, gracias, porque este es el final de la temporada. Nos vamos de vacaciones, a descansar y a reposar todo lo vivido durante estos episodios. Pero ha llegado el verano y... Yo quiero bailar toda la noche. Los festivales y las fiestas nos esperan con una pandemia casi olvidada, vuelta a la normalidad, a los bailes, a las risas, a la alegría, sin olvidar que tenemos elecciones generales. Que no, hombre, no os preocupéis, que el circo no se acaba. Empieza la campaña electoral hasta el 23 de julio. Después de los resultados, pues ya se verá. ¿Seguiremos aquí? ¿Vendrán los ovnis? Sí, Sin Maneras Lab. En este último episodio de la tercera temporada de Sin Maneras Lab hablaremos de cómo surgió el autotune y emitimos la entrevista al blog de Rutas por España para preparar bien esas vacaciones. Porque todo el mundo dice que esta zona no tiene nada que ver. Digo, yo no estoy de acuerdo. Como todas las partes de España, los rincones tienen su belleza y su particularidad. Te recuerdo las plataformas desde las que puedes escuchar este podcast en iVoox, Spotify, YouTube y Google Podcast, además del streaming en omcradio.org. Nada es permanente. La luz y la oscuridad siempre coexistirán. Y si nada está escrito en piedra, siempre habrá esperanza. Vivimos en un mar de incertidumbre, pero las olas nos traen tanta esperanza como desasosiego. El autotune es el término que se utiliza para referirse a cualquier tecnología creada para corregir o alterar la voz en grabaciones o actuaciones musicales. El autotune es como el Photoshop de la voz y actualmente parece que tiene una connotación negativa en la sociedad. La revista Time llegó a afirmar que el autotune es uno de los peores inventos de la historia. Pero a ver, porque como todos los inventos, son herramientas y todo depende del uso que se le dé. Se puede usar para dar ciertos efectos y limpiar ciertas producciones o se puede usar de una manera mucho más agresiva, es decir, que se le meta tanto este efecto que se pierda por completo la esencia humana. En los matices están las diferencias y no todo es blanco o negro en la vida. En esta sección vamos a conocer la historia del autotune, en qué consiste exactamente y veremos algunas polémicas. Después que cada persona piense lo que quiera porque las opiniones son libres. En este laboratorio de periodismo tratamos de aprender y de entender el mundo que nos rodea. La historia del autotune comienza a finales de los 90. Vamos a ver cuál es la ingeniería que hay detrás de este efecto. Este invento viene de la geofísica y de la investigación con el petróleo. El ingeniero geofísico Andy Hildebrand encontró depósitos subterráneos de petróleo mediante algoritmos que interpretaban los datos generados por las ondas sísmicas. El ingeniero geofísico Andy Hildebrand encontró depósitos subterráneos de petróleo mediante algoritmos que interpretaban los datos generados por las ondas sísmicas. La cuestión es que las ondas sísmicas, que son las ondas que se producen bajo tierra por las placas tectónicas, se propagan de la misma manera que las ondas sonoras. La energía del sonido se propaga en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas, las transversales y las longitudinales. En un movimiento sísmico, las ondas transversales generan más daños en la estructura del subsuelo por su desplazamiento perpendicular. Su movimiento es de arriba a abajo. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Se desplazan de izquierda a derecha de manera paralela a la dirección de la onda.
Hildebrand terminó su doctorado de Ingeniería Eléctrica en 1976 en la Universidad de Illinois. Trabajó como ingeniero de software y hardware mapeando en 2D y 3D la superficie terrestre para la petrolera Exxon. Después de eso cambió de campo y se fue al sector musical, porque tenía gran inquietud creativa. Retomó los estudios y empezó a trabajar con samplers, un instrumento musical que produce sonido mediante circuitos electrónicos, y con ellos desarrolló algoritmos musicales. Creó un software llamado Infinity que se hizo muy popular. Mejoraba el sustain, que es el parámetro de tiempo durante el cual el sonido permanece hasta que se hace inaudible. Para que lo visualicemos mejor, por ejemplo, el tambor de una batería tiene por lo general poco sustain porque desaparece prácticamente al instante. Sin embargo, los instrumentos de viento son los que mayor sustain tienen y los de resonancia, como la guitarra, lo tienen bastante largo. Este software Infinity también mejoraba el timbre y ampliaba la diversidad en la reproducción de sonidos a través de los datos que podía sostener la propia máquina. A principios de los 90 comenzó su propia empresa musical, Antares Audio Technology, quien desarrolló el autotune. Este es un ajuste automático de entonación. Como término es válido y ha sufrido un proceso de lexicalización, por lo que se escribe en una sola palabra y con minúscula inicial. Se pronuncia como palabra llana, autotune, aunque si se conserva la pronunciación inglesa, autotune, lo recomendable, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, es escribirla en cursiva. ¿Cuál fue la primera canción que lo usó y cuáles son las principales polémicas? El tema Believe de Cher de 1998 se considera que fue el primero en popularizarlo. En aquel entonces se conoció como efecto Cher y consistía en robotizar la voz. El autotune se empezó a usar también para cantar sobre el escenario y hacer coreografías sin desafinar. El rapero T-Pain también aparece referido como el rey del autotune, con su primer álbum de 2005, Rapper Turn Sanga, y su sencillo I'm Sprung. Como dato, os puedo decir que en 2011 este rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense decidió dejar de usar el efecto. El género del trap también está muy relacionado con el autotune. Con él nació este género urbano que hoy está tan aceptado en cantantes como Rosalía o Karol G. En España, el trap empezó a emerger en 2012 con un grupo llamado Los Santos de Barcelona. En esa época se llamaban PXXRGVNG, que no sé bien cómo se pronunciaría, así que os lo deletreo. Su éxito en YouTube fue Million Euros Leggings. Cuando te veo pasar con los leggings, estás tocando mi punto débil. ¿Qué existía antes del autotune? En los 80 se doblaban las voces, una misma voz doblada o triplicada o incluso quintuplicada disimula imperfecciones y se crea un efecto chorus natural. Normalmente se dejaba una voz principal en el centro y el resto de voces se colocaban ligeramente a ambos lados de la imagen estéreo y a mitad de volumen de la principal. Con eso se lograba una sensación de grosor, volumen y unidad. Para escucharlo tenemos un ejemplo de esta técnica en el tema de Sidney O'Connor, Nothing Compares to You. O también en el Back in Black de AC/DC.
En cuanto a las críticas, el autotune es un tema lleno de controversias y siempre hay mucha polémica con él. El propio Hildebrand comparó la corrección de la voz con este autotune con el maquillaje y la piel. Por último, añadir que en Eurovisión, por ejemplo, no se permite el autotune. El año pasado, una concursante del Benidorm Fest, Luna Key, renunció a participar en este concurso que elige al representante de España en el festival. Termino este reportaje con la conclusión de que a la tecnología siempre se la critica, incluso se la criminaliza también, cuando hay grandes avances gracias a ella. Ahora está pasando con la inteligencia artificial, con ChatGPT, ¿no? Siempre está ese punto de miedo, de qué pasará. Es como un miedo a evolucionar, un reflejo de las inseguridades que da el transitar lo desconocido. Lo malo es cuando esas inseguridades se imponen al resto sin dejar experimentar. Quienes ostentan el miedo creen que poseen toda la verdad y al valiente se le tacha de loco o loca. Muchas veces hay que ir al origen para entender qué es eso que se critica y por qué. En esta sección se ha demostrado que cualquier avance e invento tiene mucho trabajo detrás, ha visibilizado muchos campos. En definitiva, hemos aprendido mucho con ella. Estoy muy contenta de haberla traído a esta temporada y seguramente siga en la siguiente. Espero que también vosotras, vosotros y vosotres la hayáis disfrutado. Estás escuchando Sin Maneras Lab. Es tiempo de vacaciones, de relajarse, de disfrutar. El momento más esperado del año ha llegado. Para desconectar, cambiar de rutinas y hacer planes. En este podcast vamos a hablar con Alicia García, una de las autoras del blog Rutas por España, que nos va a explicar en qué consiste este proyecto, cómo lo gestionan y cómo lo trabajan. Después de la entrevista nos despediremos para dar paso al verano, a los viajes, a la aventura, a conciertos, música. Pues está conmigo en Sin Maneras Lab Alicia García, creadora del blog Rutas por España, trabajadora social y fotógrafa. Muy buenas, Alicia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenida al podcast y gracias por sacar un huequito y hablarnos de esta experiencia tan interesante. Nosotros siempre en el programa tenemos más bien grupos de música y hoy, dejamos un poquito la música para ponerla de ambiente mientras paseamos por España. La verdad que cuando vi vuestro blog me pareció muy interesante porque tiene como un aire diferente, me parece que habla sobre rincones que no hablan a lo mejor otros sitios y me pareció una propuesta interesante y de ahí dije, oye, si nos pueden contar alguna cosita en el podcast. He estado viendo más o menos que habéis empezado con el blog hace unos 8 años y lo primero que te quería preguntar es ¿cómo surgió esta iniciativa, este proyecto? Inicialmente teníamos la web, la creó José en lo que es la parte de programación, yo me dediqué a la parte de fotografía y de contenido con oficinas de turismo, porque en aquella época además estaban en Madrid todas las oficinas de turismo de todas las comunidades autónomas, con lo cual fue ir puerta por puerta para pedir información, pero la web al final se quedaba un poco con huecos, con vacíos, porque eran muy los sitios que ellos consideraban importantes lo que te daban. No tenían en cuenta algunos sitios, por ejemplo, que el propio pueblo, como la alberca, el pueblo, el conjunto histórico, o sea, lo que es el conjunto turístico, más que un sitio por los monumentos que tuviera. Y al final decidimos decantarnos por el blog porque era más fácil, era más personal, no tan frío como la web. Entonces la web, dijéramoslo así, murió, redirigiéndose todo al blog. En realidad llevamos un poquito más con el blog, llevábamos los mismos años como nuestro hijo y realmente al comienzo fue por ayudar a los viajeros a que pudieran conseguir encontrar información más allá de lo que en algunos casos te dan muy básico de las oficinas de turismo, porque realmente las oficinas te dan acorde a lo que creen que tú estás interesado, no siempre te dan rincones o sitios que
puede ser interesante, pero que a priori no le dan mayor importancia. Has mencionado a José, bueno, pues hablamos de José Escribano, que ha sacado en diciembre una novela, ¿no? Pues bueno, supongo que fruto, ¿no?, de toda esta experiencia de viajes que lleváis. ¿Y cómo fue lo que es el inicio? ¿Cómo se os ocurre decir, bueno, supongo que como lo primero sois viajeros y os gusta mucho viajar? Entonces, de ahí, ¿cómo os decidís a embarcar en una aventura como la de escribir? ¿De dónde os nace, digamos, este sentimiento por compartir? Porque al final es un trabajo duro, hay que decirlo. Vamos, yo como creadora del podcast, pues es así. Al final es un trabajo que uno tiene que hacer, pero que le nace, no sabemos por qué, ¿no? O sí lo sabemos. Un poco de ayudar a los viajeros, pero también nos dimos cuenta que ayudábamos a los vecinos. Por ejemplo, al comienzo, cuando empezamos con el blog, que todavía no éramos muy conocidos, no teníamos casi seguidores, decidimos una de las vacaciones, uno de los años de nuestras vacaciones, recorrer toda Extremadura. Resultó muy interesante hacia la gente y como que el hecho de que les diéramos importancia a Extremadura, que se consideran un poco a lo mejor que no es un sitio que tenga mucho que ver, cuando en realidad la verdad es que hace todo lo contrario, pues hizo que la gente nos empezara a seguir más y nos dimos cuenta que de una manera indirecta podíamos ayudar a los vecinos y darle conocimiento a lugares que son bastante desconocidos. Y ese es el fruto y lo que vamos haciendo desde entonces. ¿Y cuáles son vuestras fuentes de información? Cuando, bueno, ahora ya es que tenéis, claro, un conocimiento de España que ahora mismo como que te tienes que hacer el trabajo de volver a los inicios. Cuando uno empieza, pues los primeros sitios que acude pues es a las oficinas de turismo, como estabas comentando, que te dan esa información pues a todo el mundo la misma y tal. Y cuando vosotros queréis saber un poco más allá, ¿a dónde acudís? Bueno, aparte de también otros blogs, otros viajeros, pero lo primero siempre la oficina de turismo para por lo menos conseguir el plano. Ya no a nivel digital, porque eso siempre es fácil de conseguir, sino a nivel de papel, porque de una manera a la hora de cuando vas caminando es más fácil. Llevas el papel, vas señalando lo que vas viendo y independientemente de la información que te puedan dar desde la oficina de turismo o otras webs, por lo menos para la parte de la historia o ciertas cuestiones de costumbres, de gastronomía, realmente es ponerse a caminar. Es principalmente lo más importante. De hecho, ahora, por ejemplo, desde que estoy aquí trabajando en la oficina de turismo del Provencio, estoy cogiendo el autobús de vez en cuando tengo así algún ratito libre, para ir viendo los pueblos de la zona. Porque todo el mundo dice, esta zona dice, no tiene nada que ver. Digo, yo no estoy de acuerdo. Como todas las partes de España, los rincones tienen su belleza y su particularidad. Entonces me gusta ir, curiosear. Información de oficinas de turismo hay pocas, porque no todos los pueblos tienen oficina de turismo, porque hay algunos que son muy pequeñitos, pero pregunto al propio ayuntamiento, pregunto a otra gente del pueblo. Según lo que vaya viendo, pues voy preguntando un poco a unos y otros. Y luego, una vez todo tengo la información, junto con las fotografías que vamos haciendo en los viajes, pues nos ponemos y escribimos el post correspondiente. ¿Y cuál es la ciudad de España que más os ha costado encontrar información sobre lugares, si es que hay alguno, que digáis, pues oye, este me cuesta un poco más, ¿no? Realmente ciudades como tal, ninguna nos hemos encontrado que nos haya costado especialmente. Es más bien a los pueblos, los que es más difícil de encontrar información, porque en la ciudad más o menos están ya habituados y mentalizados de que el turismo es un recurso adicional que le da a nivel de la economía de la ciudad, pero los pueblos pequeños no siempre valoran o le dan esa importancia. Entonces, ahí es la mayor dificultad en los pueblos. Es quizás donde puedes encontrar o tener un poquito más de dificultad, pero siempre está normalmente la Diputación o la global, en el caso de que sea tipo Rioja o tipo Madrid, que es una sola provincia, no tiene diputación en ese sentido, pero hay otros organismos donde puedes conseguir información, o por lo menos parcialmente la información. ¿Y cuál es el sitio que más orgullosos os sentís de haber aportado algo de información sobre el sitio? Bueno, la verdad es que hay tiro para mi tierra. Sotoserrano y el Provencio, porque uno es mi pueblo y el otro el de mi marido, y como tal, pues la tierra siempre tira. Y en estos años que lleváis con el blog, ¿cómo dirías, así en tu experiencia, que ha evolucionado el blog, ¿no? Nos hablabas que antes era una web, luego ya por un tema de acercamiento con las personas y con los vecinos os pasasteis al blog, y ya dentro del blog, ¿cómo notas
que ha evolucionado después de tantos años, porque yo, claro, hay muchísimas entradas, muchísimos artículos, todos muy interesantes y te pones a abrir y no te alcanza el tiempo de ver todo, ¿no? Además que son artículos con mucho contenido y, como decía al principio, pues que me ha llamado bastante la atención. Inicialmente los comenzamos siendo solamente la parte arquitectónica, empezamos luego a añadir rutas de opciones de senderismo, luego gastronomía y enología. Y bueno, un poco también a veces hacer colaboraciones con determinadas casas rurales, hoteles que te dejan acceder o estar una noche o un alojamiento a cambio de contar un poco la experiencia del lugar. ¿Y alguna vez os habéis planteado agrandar el equipo? Supongo que os habrán llegado propuestas también para colaborar. ¿Alguna vez os habéis planteado aceptar colaboraciones de otras personas? A día de hoy no, porque somos simplemente un blog de viajes personal, pero si nos llegáramos a convertir en un medio tipo medio digital o dijéramoslo sin más empresas, pues no estaría mal. Pero por el momento esa opción no la tenemos en mente. De momento no está en mente. ¿Qué dirías tú que hace falta para que deis ese paso? ¿Qué necesitaríais? La verdad es que no lo sé. De momento no entra en vuestros planes, ¿no? Bueno, ¿y cuántos sitios, no sé si lleváis la cuenta o ya la habéis perdido, cuántos sitios habéis visitado en España? A nivel de capitales de provincia, creo que nos faltan 3, nada más para tenerlas todas. ¿Qué Y son? de pueblos, pues vamos, dijéramos, como por zonas. O sea, la última, por ejemplo, más grande fue en el 2020, cuando justo después de la pandemia. Por un lado, hice yo un viaje a Cazorla y la Sierra, y después nos lo hicimos entre los 3, o sea, los 3 juntos, Soria y todos los alrededores. Nos centramos desde Soria como el lugar, digamos, donde íbamos a dormir, el alojamiento, por ser el punto donde está más central, y luego desde ahí nos recorrimos todas las poblaciones, al menos las que nos dio tiempo en una semana y media, porque seguramente que habrá alguna que se nos pasó por alto. ¿Y así vamos esas 3 buscando. ciudades que dices que os faltan, cuáles son? Cádiz, Ceuta y Melilla. Esas ciudades, digamos, que os faltan por recorrer las cercanías y de empaparos bien a fondo, ¿no? Sí. ¿Y cómo os organizáis para el tema de los viajes y luego de sacar el contenido para el blog? Me refiero un poco, pues, como cuántas veces lo hacéis al año, si tenéis una estructura, un plan. En las vacaciones nos organizamos para ir a más de un sitio. Normalmente pues pedimos información. Primero, muchas oficinas de turismo ya tienen, o a nivel de diputación, su información digitalizada. Vamos con esa base, luego vamos siempre allí cuando llegamos al lugar, a la oficina, para conseguir el plano en físico y añadir información que pueda faltarnos. Y luego también depende, por ejemplo, eso a nivel de vacaciones, de más de un día, pero escapadas de mañanas, de tardes o de un día sueltos, lo hago muchas veces, o sea, mejor dicho, lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, por el trabajo, porque estoy en teletrabajando y presencial, pues aprovechando unas fechas en las que fui presencial a la oficina, me acerqué a pasar el día, por la mañana más bien, a Cienpozuelos. No conocía nada de esa población y me encontré un sitio bastante interesante. Y todo fue porque lo vi de casualidad de pasada yendo en cercanías. Vi algunos edificios que me llamaron la atención y dije, pues quiero ir a curiosear un poco más del sitio. Y así hago muchas veces. Bueno, hacemos, mejor dicho. ¿Cuál dirías que es el sitio que más te ha llamado la atención de España? Por eso se oye este refrán, que viva España. Bueno, quizás Sevilla, por ejemplo. Nosotros cuando fuimos a Sevilla no teníamos constancia de lo que realmente había, tenía la imagen de una ciudad en la Feria de Abril y poco más. Y sin embargo, se vende a nivel arquitectónico muy bien en Granada, pero de Sevilla no se cuenta nada, en proporción, y están más o menos parejas. No quiero decir que Granada no sea bonita, ni mucho menos, porque es preciosa, pero que Sevilla le dan más importancia a la Feria de Abril, por un ejemplo, con respecto a la ciudad en sí. Me llamó eso, por ejemplo, la atención. Luego otro sitio también, algunos pueblos que no te esperas, o sea, no sabes nada, no tienes constancia de nada de información de ellos
y te encuentras pues sitios verdaderamente interesantes. La verdad es que al final cualquier lugar, sea pueblo o ciudad, que tenga algo de rutas de posibilidad de caminar o de paisaje, que tenga arquitectura, un poco de historia y gastronomía, merece la pena. O por lo menos eso es lo que valoramos nosotros. Si en algo yo creo que coincidimos mucho las personas es que nos gusta viajar. Yo eso es que me llama mucho la atención de todos los concursos que hay en la tele, y es que en los programas de televisión, los concursos, la gente siempre dice que quiere el premio para viajar. Nos gusta viajar. A todas las personas yo creo que les sienta bien a nivel mental, físico y todo, ¿no? Es que sienta bien, es una cosa en la que coincidimos. Si España tiene, claro, muchísimos sitios y preciosos que muchas veces pues no se valoran, aunque bueno, he visto en un artículo de vuestro blog que ponéis el foco en que España es el tercer país del mundo en el ranking de países con más sitios declarados por la UNESCO de interés cultural. Está por detrás de Italia y China, y España pues tiene 47 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Esto quiere decir que a nivel institucional pues está reconocido que España pues tiene mucho interés cultural. Y entonces, ¿tú dirías que España está bien conservado o no tanto? Lamentablemente hemos sufrido demasiadas guerras y con Francia, cuando estuvieron aquí Napoleón, eso ha dañado mucho patrimonio, pero aún así se está recuperando en muchos sitios, se están invirtiendo tiempo y recursos para poder recuperar el patrimonio y volver a tener, pues eso, el foco de atención a lo que ya ha habido en ese lugar. Por suerte. Esperemos que se recupere y que no se vuelva a perder, que no lleguen más guerras Esperemos. Para destruirlo. Pero entonces me queda una pregunta. ¿No tenéis muchas vacaciones vosotros o las disfrutáis también así de esta manera? Las vacaciones que tenemos las disfrutamos de esta manera. Si dijéramos en nuestro tiempo libre a la vez también es trabajo, pero es un trabajo divertido. ¿Sentís como mucha responsabilidad de tener el blog? No, porque como es algo que es nuestra opinión o nuestros sentimientos, no. Lo único, claro, lógicamente tienes cuidado a la hora de decir cómo dices las cosas, pero más allá de eso no hay ningún problema, porque es nuestro pensamiento real. Y en cuanto a los comentarios que recibís de la gente, ¿hay alguno que os haya llamado la atención? ¿Qué es lo más raro que os han podido pedir en los comentarios? Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna cosa así extraña. En general son comentarios, pues, un poco, por ejemplo, alguno de los posts que tienen de 10 sitios o los 10 pueblos más bonitos de la provincia de Cuenca, por un ejemplo. Pues siempre hay alguno que te añade el comentario de también este otro pueblo. Porque claro, ya cada criterio de cada uno en un momento dado. Sí, también veo que ponéis, si conocéis alguno que no hayamos puesto, dejárnoslo y... Claro, efectivamente. La verdad es que viendo tu blog lo único que me dan ganas es de viajar y de conocer más sitios. Así, cuando hacéis estos artículos sobre los 10 sitios o los 5 sitios, ¿no? Estos rankings, ¿cómo establecéis vosotros las posiciones? ¿Hay algunos que dejáis fuera o...? No, en realidad un poco los que vamos conociendo en función de los lugares que hemos visto y de, digamos, el que más tiene en conjunto entre la cantidad de monumentos que tiene con lo que es el pueblo en sí, su gastronomía y la conservación del lugar. Pero bueno, eso a nivel general. Luego también hay algunos casos en los que los valoramos por el esfuerzo que están realizando para mejorar y recuperar el patrimonio y los recursos que han tenido. Entonces, estamos abiertos a añadir más lugares. ¿Y alguna recomendación que hagas para los viajes que vengan? ¿Qué consejo darías tú a las personas sobre dónde ir este verano o escapadas? A ver, no doy una recomendación concreta de decir montaña o mar, porque cada parte tiene su belleza, sino simplemente lo que he comentado antes, de si tiene para poder caminar, o sea, alguna ruta tipo senderismo o ruta de paisajística, digámoslo así, de naturaleza, tiene su parte de casco histórico o de historia y una gastronomía particular o suya propia, ya merece la pena, independientemente de que sea mar, de montaña o ciudad o pueblo. Alicia, ¿y vosotros cómo os movéis? ¿En qué medio de transporte utilizáis?
para recorrer España? Nos movemos normalmente en transporte público, ya sea autobús o tren principalmente. Muy pocas veces en avión, salvo obviamente para ir a las islas. Y coche particular, un 1% como mucho. Pues me parece muy interesante esto porque yo creía que lo hacíais como en transporte privado, porque con todas las entradas que tenéis en el blog, pues es que yo se imaginaba todo el día, yo qué sé, en el coche o en una furgo para arriba y para abajo, era lo que yo me imaginaba a priori. Pues oye, si podéis hacer, tanto José como tú esto, viajando en transporte público, eso es que la comunicación va bien, porque es que yo para llegar a sitios así en transporte público me parece muy complicado a priori. No necesariamente, depende. Hay algunos sitios que tienen desde Madrid autobús directo, por así decirlo, o tren. Otras veces tienes que ir a la capital, digámoslo así, de la provincia y desde ahí siempre hay líneas de autobús. Y en los pocos sitios donde no hay transporte público, ahí sí ya cogemos el coche. Pero Por ejemplo, para hacer tienen, rutas de senderismo o así, ¿no? Para ir un poco más a la montaña. pues eso, cogemos el transporte hasta donde nos deje y ya desde ahí a pie. Pues de verdad que me parecéis súper valientes porque en mi experiencia lo veo un plus. Si vosotros podéis hacerlo, eso es de que no hay excusa para no viajar, ¿no? Efectivamente. Pues nada más, Alicia, por mí un placer. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia en el podcast, que os deseamos lo mejor para Rutas por España. Gracias a ti. Así llegamos al final de esta temporada, donde he disfrutado muchísimo de cada episodio. He sido muy feliz con cada invitado e invitada y gracias de verdad, de corazón, por hacerlo posible. Cada persona ha sumado, cada palabra ha aportado. Espero que viváis el verano, que lo disfrutéis y que luego pues ya nos quiten lo bailado. Pronto, más y mejor en OMC Radio, Sin Maneras Lab, un laboratorio de periodismo que se va de vacaciones pero que sigue alerta. Nos vamos también de conciertos, apuntaros bien todas las novedades que os vayamos poniendo en las redes sociales, ya lo sabes, en Twitter e Instagram como Rock Sin Maneras, ahí pondré los conciertos que se avecinan. Y lo dicho, feliz verano para todas y todos, para todos también y un abrazo enorme. Sin Maneras Lab, el podcast de Jessica Cristóbal.